El problema de Dios. Uno de los problemas más graves que existe en lo que es la historia del cristianismo y del judeocristianismo en general es la creación de la deidad. Del propio Dios tiene un problema extremadamente grave. Que Dios está circunscrito a la caracterización y al hacerlo está obligado a aparecer dentro del lenguaje. ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Dios tiene características, por ejemplo, donde es extremadamente bueno. Dios es bueno, dice Jesús. Sin embargo, la maldad aparece en el mundo. La maldad es una circunstancia meramente religiosa. Alguien malo solo puede ser malo si es una persona religiosa. La maldad, el diablo y ese tipo de conceptos solo existen dentro de la religión. Fuera de ella existirán patrones éticos, que denominamos éticos, que encasillan el comportamiento humano como si es socialmente agradable o desagradable, y si es violento, agresivo contra las demás personas, aparece lo que es el Estado en la actualidad para observar de cerca y ver si la persona debería tener un castigo por sus actitudes deshonestas, faltas de ética o que agredan a las personas directamente, físicamente, digámoslo así. Pero dentro de la religión, cuando se inventó la idea de Dios, se le inventaron las características a Dios, cometían varios errores al ponerle, digámoslo así, superpoderes que abarcaban toda la eternidad, en todos los sentidos. Es decir, era extremadamente bueno, sabe todo, está en todos lados, tiene el poder de hacer cualquier cosa. Entonces choca con la idea de un objeto inamovible chocando contra un objeto indetenible. ¿Qué sucede? O problemas, como ya hemos hecho en el canal, como subir para abajo o salir para adentro, son problemas del lenguaje que nosotros tenemos a la hora de construir nuestras oraciones. Entonces, lo de Dios es más o menos de esta manera. Imagínate que caminas durante un día soleado por una carretera en una zona semidesértica o desértica, y vas por esa carretera caminando, pero tienes un pequeñísimo problema, que no te puedes subir en los automóviles. Es decir, dentro de esta fábula mental, esta persona que va caminando, ya sea tú, yo, cualquier persona, no puede subirse en ningún auto. No tiene manera de hacerlo. No existe idea capaz de que esa persona o que haga a esa persona subirse a un auto. En eso viene pasando un auto por esa carretera, vas por la orilla de la carretera caminando, mucho sol, mucho viento, estás extenuado, estás cansado, no tienes agua, vas en dirección del horizonte y son las 11 de la mañana, muchísimo calor, muchísimo sol, y va pasando un automóvil. El problema con el automóvil que va pasando es que, además de ir bastante rápido, va con aire acondicionado, lleva agua, lleva de todo, y es un automóvil que la persona que va manejando el automóvil es una persona incapaz de dejar a un peatón en la calle botado. La persona que va manejando está obligada a llevarse a cualquier peatón que vea en la calle, en ese desierto, en esa calle, en esa carretera. Entonces, la persona que va caminando por el suelo, ya sea yo, tú o el que sea, va caminando por la orilla de la carretera, y la persona que va en el automóvil, que puede ser Pedro, llega y tiene que parar para decirle a la persona, tienes que subirte. Y el problema es que yo, tú o cualquier persona que vaya caminando por la calle, por esa carretera en especial, no se puede subir a ese automóvil. Pero Pedro tiene que hacer que esa persona se suba al automóvil. Si no, Pedro explota, o la persona que está ahí explota, o cualquier otra razón. Esa contradicción parece ridícula, parece una fábula patética,
Pero esa fábula patética funciona para explicar cómo ha sido construido el relato de la divinidad cristiana. Sucede en muchísimas ocasiones, por ejemplo, lo que es la Trinidad, lo que es la trascendencia de Jesús, que para Juan Jesús es eterno, para los otros evangelistas aparece y desaparece según el evangelio lo desee, que si María es una deidad, que cuando morimos, ¿qué sucede? Si vamos al purgatorio. Por ejemplo, lo del purgatorio es sencillamente extraño porque predispone a las personas a que tienen que llegar a presencia de Dios siendo salvas, siendo personas justas, siendo personas buenas. Sin embargo, todos, a menos que nazcamos e inmediatamente muramos y no nos contaminemos con el mundo, las personas vamos a ir a una especie de purgatorio, según los católicos, donde vamos a estar un instante y vamos a pasar al más allá, nos vamos a purgar, vamos a sufrir un poquito y luego pasamos al otro mundo. Entonces, estas ideas vienen de que tengo que ser salvo para estar enfrente de Dios. Como vivimos en un mundo de pecadores, las personas van a estar constantemente pensando en que cómo vamos a ser pecadores y vamos a estar en presencia de Dios. Pero si vamos a otros relatos bíblicos del Nuevo Testamento sobre todo, vamos a observar que no es necesaria ciertas cosas, no es necesario ser tan bueno. Y a través de Jesucristo se perdona, o a través de una especie de fin del mundo o de una reestructuración del mundo no es necesario estar en presencia de Dios, podemos seguir viviendo en la tierra tranquilamente, resucitamos, etc. Y entonces hay una serie de ajustes a la teología donde, dependiendo de la época, dependiendo del lugar, dependiendo de la confesión, las personas van a abocar o por una estructura o por otra, una estructura de pensamiento, digamos, una estructura teológica diferente de la otra, y se van amoldando, se van moviendo de un punto a otro, dependiendo de lo que más les interese. Si a una idea de por ahí nos gusta, pues la cogemos, si no, pues la negamos. Entonces, el problema sobre todo radica en darle características a Dios que son ya de por sí extremadamente amplias, y ellos mismos, los mismos creyentes, inventan contradicciones ellos mismos. Para una persona que no crea en que el Dios es todopoderoso y que simplemente es un observador pasivo, no tendría problemas, por ejemplo, con el cáncer, con los huracanes y ese tipo de cosas, pero hay gente que está pensando que por qué Dios manda calamidades en la tierra si se comportan las personas de una manera agradable. Y tenemos el libro de Job, que es un análisis muy antiguo y muy interesante, donde una persona propone la idea de que un justo sufra simplemente por capricho divino. Básicamente de eso se trata el libro de Job, donde es una persona sufriente y Dios le dice, bueno, no me tiene que juzgar, yo hago las cosas que a mí me dé la gana porque yo creé el universo. Entonces, si observáramos de cerca este tipo de deducciones, no introduciríamos posteriormente cosas como que los huracanes son un castigo divino, como que el cáncer es un castigo divino, o que el matrimonio fracasó es un castigo divino, etc. O al revés, pensar que Dios te trae cosas buenas es contradictorio con el hecho de libre albedrío, o cosas por el estilo. Pero sobre todo van en función de eso, repito por tercera vez, es el hecho de crearle características a Dios que Dios mismo no puede soportar. No porque Dios no exista o exista, sino porque el lenguaje permite subir hacia abajo o salir para adentro. Entonces, a la hora de pensar en cómo funciona ese Dios y chocarla con otra idea que tenemos y contraponerla con otra idea que tenemos, aparecen esos conflictos tan terribles que si los miramos desde afuera, si miramos el problema del mal desde afuera, jurídicamente, socialmente,
o sociológicamente nos enteramos de que no existe el mal, de que no existe el bien, de que no existe la bienaventuranza. El cáncer en niños pequeños se produce por desórdenes genéticos, por problemas ambientales agrestes en los padres, o las calamidades existen porque construimos viviendas en sitios muy específicos donde ocurren calamidades naturales, digámoslo así. Y el problema, sobre todo creyente, para continuar, es que intenta reubicar a Dios en las ideas que tiene en su cabeza. Recordemos un video antiguo que hicimos, que el Dios de cada persona es un Dios individual. Aunque yo diga la palabra Dios y todos pensemos en un Dios, todos pensamos en un Dios diferente. Entonces se desdibuja muchísimo las discusiones en función de qué es Dios o qué no es, y se adecúa, dependiendo de la persona, a lo que quiera. Las personas pueden ver a Dios en el placer de sentirse cómodos orando o ayudándole a los demás, pueden sentir a Dios, o pueden hablar con Dios cuando otra persona simplemente podría tener esa voz que todos tenemos en la cabeza, con la que contamos nuestras anécdotas en silencio. Esa vocecilla que escuchamos podría ser que alguna persona piense que ese es el ángel Miguel que está hablando. Y así sucesivamente. Conforme nosotros nos introducimos en teologías muy de escuchar al otro. Cuando nosotros estamos muy acostumbrados a nunca leer, a nunca indagar, y estamos acostumbrados a escuchar al sacerdote, al pastor o a la vecina que es muy creyente, y estamos constantemente con problemas teológicos, nos van introduciendo ideas en la cabeza, y de pronto nosotros comenzamos a ver como creyentes muchísimas falencias. Estas falencias se acaban en el momento que se estudia la Biblia, en el momento que se hace teología o que se estudia las ideas católicas, digamos en este caso, o cristianas evangélicas, pero de una manera seria. Cuando lo haces, básicamente todos esos problemas van a desaparecer, porque te vas a dar cuenta que la Biblia no es infalible, que la Biblia no fue dictada por Dios, sino que fue inspirada. Y ahí surge otro tema que podríamos hacer en otro video, donde cuando las personas, los estudiosos más serios de la Biblia, ya sean judíos o cristianos, estudian los textos, sobre todo el Antiguo Testamento, que están como, es como se rejuntó, como decíamos antes, se juntó un montón de textos a la fuerza, que a veces dicen cosas muy distintas, porque están escritos por personas en diferentes momentos, en diferentes sitios muy distintas. Y de pronto la justificación que hacen, que lo he visto muchísimo, es el hecho de que fue escrito por personas. Es decir, la Biblia es inspirada por Dios, pero fue escrita por personas, y esas personas tienen intereses. Nosotros, que lo vemos desde afuera, desde el escepticismo absoluto, sabemos que obviamente que la Biblia fue escrita bajo intereses, los textos de la Biblia fueron escritos bajo intereses políticos, no religiosos, sino políticos, es decir, en función de la sociedad y la economía y el control. Pero la gente pues intenta seguir dentro de las discusiones formales, tratar de hilar una cosa con la otra, sin entrar en el hecho de que fue escrito políticamente el texto. Y eso sería el problema de Dios. Dios es muy problemático porque es construido por cabezas humanas, y esas cabezas humanas a veces no piensan lo suficiente o no piensan a la distancia. Si emiten un criterio, no piensan que va a tener repercusiones. Probablemente no se vean escribiendo para personas del futuro listas,